Vamos a ir comenzando la clase. ¿Cómo están todos? Espero que no con mucho frío. ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Buenos días, sí se escucha bien. Perfecto, Beima, gracias. Sus. Ok. Henry, Víctor, Cristian, algunos de los presentes. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces, a pesar de que todavía sigue llegando gente. Vamos a empezar. Esta clase es importante porque vamos a ponernos de acuerdo cómo redondear, ¿no? De manera que tengamos todos el mismo criterio de redondeo. Y obviamente que este criterio de redondeo, en el caso de un examen, va a ser a veces el que define si la pregunta se respondió correctamente o no, ¿no? Entonces es importante saber utilizar bien estas reglas de redondeo. De hecho, la primera regla casi ya todo el mundo la conoce, aunque hay algunas cositas que tal vez no las conozcan bien. Entonces, cualquier cosa que no entiendan, por favor, preguntan, ¿ya? Muy bien, entonces comencemos. La primera regla de redondeo. Entonces, en el redondeo se conservan las cifras significativas y el resto se descarta. El último dígito que se conserva se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor a 5, ¿no? Si no, se deja igual. Si el primer dígito descartado es 5 o 5 seguido de ceros, entonces el último dígito se aumenta en 1 solo si es impar. Ok. Entonces vamos a aplicar esta regla a un ejercicio que tenemos acá al final. Ok. Entonces queremos redondear todos estos números a la cantidad de cifras significativas que se indican. ¿Bien? Entonces comencemos a ver por el primer número. Este número lo queremos redondear entonces con 3 cifras significativas. Entonces lo primero que hacemos es contar, ¿no?, en qué posición está la tercera cifra significativa. Entonces nos vamos de aquí hasta, contando, este es 1, 2, 3. Esa es la tercera cifra significativa, el número 7. ¿Sí? Ok. Como este sería el último dígito retenido, ¿sí? Y el 2 sería el primer dígito descartado, el que vamos a eliminar. Como es menor a 5, ¿no es cierto?, el último dígito retenido se mantiene igual. Entonces tenemos el resultado 567. ¿Sí? En el siguiente ejercicio, este número a 4 cifras significativas. Entonces, contamos las 4 cifras significativas y llegamos a esta posición, donde está el 0. Esa es la posición entonces del último dígito retenido. El primer dígito descartado es el número 6, que es mayor a 5, obviamente, y por lo tanto le sumamos 1 al último dígito retenido. Y el resultado entonces nos queda 10,41. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Entonces, este número con 2 cifras significativas. Lo mismo, contamos de izquierda a derecha, ¿no?, y llegamos al 3, que es la segunda cifra significativa y que va a ser nuestro último dígito retenido. Como el primer dígito descartado es 5, nos fijamos, es 5 seguido de ceros. Entonces, si el último dígito retenido
es impar, como es el caso del 3, ¿no? El 3 es un número impar, entonces le sumamos 1. Y queda entonces 7,4. ¿Sí? ¿Dudas? No hay, ¿no? Está todo bien. Hasta ahí creo que todo mundo está de acuerdo y ya conocía esas reglas, ¿no? O por lo menos la mayoría. Ok, entonces este otro número lo queremos redondear con 5 cifras significativas. Contamos de izquierda a derecha, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este es nuestro último, la posición del último dígito retenido. El primer dígito descartado, 5, seguido de ceros. Como el 6 es un número par, entonces se mantiene igual. Y queda entonces el número redondeado, 88.216. ¿Sí? Ok. Fíjense que este último ejercicio es casi idéntico al anterior, ¿no es cierto? Casi idéntico. Excepto que después del 5 ya no son solamente 0, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Este es nuestro primer dígito descartado, pero este número es mayor a 5, ¿no es cierto? Si es mayor a 5, entonces estamos en la primera parte de la regla, ¿no? Si el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces el último dígito retenido aumenta en 1. Y le sumamos acá un 1 al 6 y nos queda entonces 88,217. ¿Sí? Sea par o impar. Ya no interesa eso porque como el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces directamente suma en 1. Ok, no hay duda, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Entonces la única parte, digamos, un poquito escondidita de la regla es esta parte donde si después del 5 existen otros números diferentes de 0, entonces ya se interpreta o ese va a ser un número ya mayor a 5. ¿No? Si es mayor a 5, entonces el último dígito retenido aumenta en 1, sea par o impar. Muy bien, pasamos a la siguiente regla. Las siguientes reglas están referidas a pequeñas operaciones de suma y resta, ¿no? Cómo redondeamos el resultado de una suma o de una resta. Entonces, vamos a ver qué se hace. Entonces, en la suma y en la resta, el redondeo se lleva a cabo de forma tal que el último dígito retenido, ¿no? El último dígito retenido en la respuesta corresponda al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando. Ok. Observar dice que un dígito en la columna de las centésimas es más significativo, vale más, es mayor que, ¿no?, a 1 en la columna de las milésimas. Entonces lo que tenemos que hacer acá es verificar siempre de todos los números que están sumando o restando, verificar que el último dígito de cada uno de esos números sea el más significativo, es decir, el que valga más. Entonces eso va a depender de la posición de ese dígito respecto de la coma decimal, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el ejercicio correspondiente a esta regla. Entonces tenemos acá dos ejercicios de suma y resta. El primero, tenemos 2,2, lo vamos a poner acá en posición vertical, menos 1,768. Hacemos la operación, 10 menos 8, 2, 9 menos 6, 3, 11 menos 7, 4, 1 menos 1, 0. Ok, ese es el resultado, ¿no es cierto? 0,432. Ahora, ¿cómo redondeamos ese resultado? Nos dice que redondeemos en la última posición más significativa. Entonces tenemos estos dos dígitos que son los últimos de cada número.
¿Cuál vale más? ¿2 décimas o 8 milésimas? Obviamente que 2 décimas vale más que 8 milésimas. Eso quiere decir entonces que el resultado se va a redondear en esa posición, ¿no es cierto? Entonces va a quedar 0,4. Ese sería entonces el número redondeado de la respuesta, ¿no? Por lo tanto, estos dos dígitos, el 32, digamos, queda, ¿cómo se llama? Eliminados ahí, ¿no? De la respuesta. No son significativos para esa operación. Ok, tenemos el siguiente ejercicio donde los exponentes de todos estos números son diferentes. Eso dificulta un poco en ubicar, ¿no es cierto?, cuál es el último dígito más significativo, el que vale más. ¿Por qué? Porque la posición de la coma decimal no es la misma de los tres números en este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de proceder con la operación? Es igualar los exponentes, es decir, colocar la coma decimal en la misma posición para todos los números. Para ello pudiéramos eliminar los exponentes, pero eso significaría, fíjense, que tendríamos que rellenar con muchos ceros, ¿no? Por ejemplo, este número de acá, ¿cómo quedaría si lo eliminamos el exponente? Tenemos que rellenar acá con 6 ceros y después recién vendría el 468. Así quedaría ese número, ¿no es cierto? El otro número quedaría ¿cuánto? Sería 4 posiciones, entonces va a ser 3 ceros, ¿no? 3 ceros y acá vendría el 83. Y el otro número sería 228 por 10 a la menos 6, significa que recorre 6 posiciones. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 2, 28. Así quedaría, ¿no es cierto? Pero ahí estamos rellenando con muchos ceros. Entonces, ¿qué hacemos para no tener todas estas, ocupando todo este montón de espacios de ceros? Lo que podemos hacer es colocar todos los números a un mismo exponente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar que el número acá, el exponente menos 4 sea nuestra referencia y todos los otros exponentes los llevamos al mismo valor. Entonces, si yo quiero llevar 10 a la menos 7 para que sea igual a 10 a la menos 4, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar este número por 10 a la 3, por 10 a la 3, vamos a ver ahí para que no quede dudas, por 10 a la 3 y dividir además entre 10 a la 3, ¿no es cierto? De manera que si yo multiplico lo que está en el numerador, me va a quedar 10 a la 4, a la menos 4, dividido entre 10 a la 3, ¿no es cierto? Ahora, este 10 a la 3 lo voy a dividir el número que está aquí a la derecha, ¿no? El 468. Entonces, esto me va a quedar recorriendo 3 posiciones. La coma nos queda 00468 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos ahora un número que tiene el mismo exponente que hemos dicho que lo vamos a utilizar como referencia, el menos 4. Pero pudiéramos utilizar cualquiera de los exponentes, ¿no?, como referencia. No es obligatorio que sea el menos 4, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llevar todos los exponentes a la 10 a la menos 6, por decir, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer con este número? Lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 2. En ese caso, entonces va a ser 8,3 por 10 a la menos 4. Lo multiplicamos por 10 a la menos 6 y lo dividimos, perdón, por 10 a la menos 2 y lo dividimos entre 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar ese número? Esto de acá hacemos la operación y nos queda 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede con esta otra operación? 8,3 dividido entre 10 a la menos 2.
Como este es un número muy pequeño, quiere decir que la coma va a recorrer hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? 2. Entonces va a quedar 830 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, da lo mismo cualquier exponente que utilicemos, solo que tenemos que recorrer la coma decimal correctamente, ¿no es cierto? Si el exponente que está dividiendo es negativo, entonces recorre la coma hacia la derecha. Si es positivo, hacia la izquierda. Lo digo eso porque ya ha sucedido que a veces se equivocan justamente al hacer esta transformación, ¿no? Entonces, para tener cuidado. Ok, entonces acá tenemos ya los tres números, fíjense, ya están con los exponentes 10 a la menos 4. No se vayan a confundir, acá no apareció, se eliminó el símbolo por, ¿no es cierto? Es 8,3 por 10 a la menos 4 y 2,28 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ok, para evitar unos problemas con la calculadora, porque la calculadora, si nosotros lo ponemos estos tres números con los exponentes, al hacer la operación la calculadora va o puede que, ¿no?, modifique el exponente. Entonces, para evitar que la calculadora nos juegue esa mala pasada o nos confunda, entonces los trabajamos los números sin los exponentes, ¿no? Entonces lo factorizamos el 10 a la menos 4 y simplemente utilizamos los números sin los exponentes. Entonces nos va a quedar de esta manera, ¿no? Por 10 a la menos 4. Perfecto. Entonces, hacemos la operación, ¿no? Hacemos la suma en la calculadora, para no equivocarnos. 0,00468 más 8,3 y menos 2,28. Y eso nos dio 6,02468 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ok, ¿cómo redondeamos entonces este número? Con la misma regla, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar los tres números, las tres últimas cifras de estos tres números, la que vale más, la posición de la última cifra, donde es el mayor de los tres, ahí redondeamos. Entonces, fíjense, este 8 está en la posición de las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, ¿no? El 3 está en la posición de las décimas y el 8 en las centésimas. ¿Cuál vale más? El que está en la posición de las décimas. 3 décimas es mucho mayor a todos los otros. Entonces, en esa posición, redondeamos el número, ¿no?, la respuesta. Nos fijamos que el primer dígito que vamos a descartar, si es mayor o menor de 5, ¿no? Con este caso es menor a 5, entonces queda igual. Y el resultado va a quedar 6,0 por 10 a la menos 4. ¿No es cierto? Que es el resultado que está aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho? Espero que no, ¿no? Ingeniero, una consulta. Buenos ¿Sí? días. En caso de que si fuera igual a 5, el número 2 que está ahí, 6,05. Si fuese 5, fíjense que, digamos, lo que me está diciendo es esto, ¿no es cierto? Sí. En vez de 2, que sea 5. Este número ya es mayor a 5, ¿no es cierto? Todo esto de acá nos fijamos así y eso es mayor a 5. Si es mayor a 5, entonces tenemos que sumarle 1 al último dígito retenido. ¿Sí? Así quedaría. ¿Está correcto? Ya, sí. Ok. En este caso, como es menor a 5, obviamente se mantiene el 0. Y nos queda entonces 6,0. Ok, esta es la regla de sumas y restas. Ahora vamos a la regla de multiplicaciones y divisiones. Vamos acá. Entonces, en el caso de multiplicación y división, el redondeo es tal, dice que la cantidad de cifras significativas del resultado va a ser igual al número más pequeño de cifras significativas de los números que están en la operación.
¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer para saber cuántas cifras significativas va a tener el resultado es simplemente contar cuántas cifras significativas tiene cada número en la operación. Y el resultado la redondeamos a la menor cantidad de cifras significativas, ¿no? Veamos el ejemplo. Entonces tenemos acá esta primera operación, ¿no? 0,642 multiplicado por 4,8, ¿no? Si metemos esa operación en la calculadora nos va a dar este resultado, 0,30,816. Ok, ese número, ¿con cuántas cifras significativas debo redondearlo? La regla nos dice que contemos cuántas cifras significativas tiene cada número, ¿no? En este caso tiene 3 cifras, en este caso tiene 2. Por lo tanto, el resultado lo redondeamos a la menor cantidad de cifras significativas. Quiere decir que vamos a utilizar solamente hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta la segunda cifra significativa. Como el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces lo redondeamos a 0,31. ¿Está bien? Entonces acá es diferente la regla de la multiplicación y división a la regla de las restas y la suma, ¿no es cierto? Acá es más fácil porque simplemente identificamos cuántas cifras significativas tiene cada número y el resultado lo redondeamos a la menor cantidad de cifras significativas. Ok, la siguiente operación es 945 dividido entre 0,3185 y eso nos da este número con una gran cantidad de cifras, ¿no es cierto? De dígitos. 2967.032967. Ok, ¿con cuántas cifras significativas voy a redondear este número? Cuento entonces, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene este número? 3. ¿Cuántas tiene este otro? 4. Por lo tanto, el resultado redondea con 3 cifras significativas. Algunos estarían tentados que quedaría en 297, ¿no? Pero ahí ya estaríamos haciendo malas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Para tratar de que se simplifique un poco esto y entenderlo mejor, lo llevamos a la notación científica. Entonces voy a colocar de esta manera: 2,967.032,967 por 10 a la 3, ¿no es cierto? Es el mismo número, solo que en notación científica. Entonces acá ya cuento las 3 cifras significativas. Como el 7 es mayor a 5, le sumo 1 al 6 y me queda 2,97 por 10 a la 3. Que eso exactamente es el número que está acá, ¿no? 2.970. Entonces cualquiera de las dos respuestas es correcta, ¿no? 2.970 o 2,97 por 10 a la 3. Es lo mismo, ¿no? Ambas respuestas tienen 3 cifras significativas. ¿Sí? Es correcto, ¿no es cierto? Ok. Si es que hay alguna duda, no se olviden en preguntar. Ok, la siguiente regla ya es, digamos que, es simplemente juntar todas las operaciones, ¿no? Es la combinación de operaciones aritméticas. Entonces, existen 2 casos generales, ¿no? Donde las multiplicaciones o divisiones se suman o restan a otras multiplicaciones o divisiones. O al revés, ¿no? Que sumas o restas se multiplican o dividen a las sumas y restas. Entonces son estas 2 alternativas. En ambos casos se ejecutan las operaciones entre paréntesis, ¿no? Y el resultado es redondeado o se redondea, ¿no? Acá pudiéramos haber visto se redondea, ¿no? Antes de proceder con otra operación. Es el único cuidado que tenemos que tomar, ¿no es cierto? Antes de proceder con la siguiente operación, primero redondeamos lo que está entre paréntesis y luego procedemos a la siguiente operación. Acá los paréntesis pueden ser efectivos
o imaginario, ¿no? De acuerdo a la precedencia de las operaciones, ¿no? La precedencia de las operaciones es quién se ejecuta primero, ¿no? Si tenemos una multiplicación y una suma, entonces la multiplicación se ejecuta primero que la suma, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos entonces esta primera operación, ¿no es cierto? Tenemos entonces una operación de división más la suma con otro número, ¿sí? El resultado de esa división lo vamos a sumar a 2.62. Entonces, primero efectuamos, en este caso, la división, ¿no es cierto? Esa es antes que nada. Entonces, hacemos esa división. 15,4 dividido entre 2,31,26. Y eso nos va a dar, ¿no? Si hacemos la división acá aparte, la voy a hacer. Nos va a dar 6,65, 917, 149, 5. Toda esa cantidad de dígitos. ¿Cuántos de todos esos dígitos son significativos? En este caso, la menor cantidad de dígitos, que es 3, ¿no es cierto? Porque el numerador tiene 3 dígitos y el denominador tiene 4 dígitos. Entonces, la menor son 3. Contamos 3 y como el primer dígito que vamos a descartar es mayor a 5, eso nos va a quedar entonces 666, ¿no es cierto? Que es el número que está acá. Listo, acabó la división. Ahora pasamos a la siguiente operación, que es la suma, ¿no? Vamos a sumar esos dos números. Nos fijamos que las dos últimas cifras están en la misma posición. Entonces acá no hay duda, ¿no? El resultado va a quedar justamente en la misma posición, ¿no? En la centésima. Entonces simplemente sumamos y acá no se pierde ninguna cifra, ¿no es cierto? Las cifras que se suman son las cifras del resultado final. Y ahí acabaría este primer ejercicio. Ok, pasamos al siguiente. En el siguiente tenemos en el numerador, ¿no? El caso de que los exponentes son diferentes. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio de las sumas y restas, ¿no es cierto? Ponemos todos los exponentes a un mismo valor, ¿no? Que acá yo también seleccioné el 10 a la menos 4, ¿no? Y por lo tanto la coma la hice recorrer hacia la izquierda, ¿no? Entonces en ambos números, ¿no? Lo que se modificó el exponente, ¿no? Entonces acá tuve que modificar ese exponente y acá también. En el primer caso recorrió 2 posiciones a la izquierda y en el último número recorrió 3 posiciones a la izquierda. ¿Sí? Ok, ese 10 a la menos 4 nos los imaginamos como que está factorizado, ¿no es cierto? Es como que estuviera de esta manera. Todo esto por 10 a la menos 4. De manera que hacemos la operación solamente con estos números sin sus exponentes, ¿sí? Entonces hacemos, a ver, en la calculadora nos va a dar 289 y menos 001701. Y eso según yo, vamos a ver si lo he hecho bien, da 2.20, 16, 19. Ok, ¿cuál de todas estos últimos dígitos es el que vale más? El que está en este caso más cerca por la derecha a la coma decimal, ¿no es cierto? El que está en la posición de las milésimas. Entonces, marcamos ahí esa posición y ahí efectuamos el redondeo, ¿sí? Como el primer dígito descartado es mayor a 5, ¿no es cierto? El último dígito lo aumentamos en 1 y nos va a quedar entonces 2,202 por 10 a la menos 4, que es el número que está acá en la parte inferior, ¿no?
Ok, entonces la siguiente operación ahora es una operación de división. Pero aquí podemos saltar un paso porque fíjense que acá tenemos este número, 10 a la menos 4, y en el denominador tenemos este 10 a la menos 4. Quiere decir que los podemos simplificar, ¿no es cierto? No pasa nada. Como está ese número está multiplicando tanto al numerador como al denominador, lo eliminamos y no pasa nada. Entonces hacemos simplemente la operación de estos dos números, ¿no? Hacemos 2.02 dividido, 2.202 dividido entre 822. Y eso nos va a dar 0,26788,32,117, ¿no es cierto? Ese número con esa enorme cantidad de dígitos. Ok, ¿cuántas cifras significativas vamos a considerar para este resultado? El número en el numerador tiene 4 cifras significativas y en el denominador 3. La menor cantidad, entonces 3. Quiere decir que vamos a trabajar las 3 primeras cifras de este número. Como el primer dígito que vamos a descartar es mayor a 5, aumentamos el último dígito en 1 y nos queda 0,268. ¿Sí? Y ese ya sería el número redondeado de esa operación combinada. ¿Duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisan, por favor. El último dígito ya se lo dejo a ustedes para que lo hagan, ¿sí? Me avisan si es que tienen alguna dificultad. Entonces, ahorita, con su calculadora, hagan esas operaciones. Van a tomar en cuenta de que acá se me olvidó colocar el signo por, ¿ya? Para que no se confundan con el resultado. Es 2.48 por 10 a la menos 8. Ese es el resultado. Entonces, verifíquenlo a ver si es que da lo mismo, si está bien resuelto aquí en la plataforma. Si es que tienen alguna duda, entonces me preguntan. Ok. Ya este sería el último tema de la primera unidad. Entonces, ya les he subido un práctico de todo lo que hemos visto en esta primera unidad. Entonces, el práctico se los he puesto para que tengan la posibilidad de subirlo hasta el día 7 de abril, ¿ya? Considerando que algunos pudiera ser que no están inscritos todavía y que la van a adicionar la materia, ¿no? Entonces, el último día, si no me equivoco, de adiciones es el día 7 de abril. Entonces, para que lo suban todos los que ya estén inscritos, porque ahorita los que no están inscritos no van a poder subir, ¿no es cierto?, el práctico a la plataforma. Entonces, estamos dando ese plazo hasta el último día de inscripción. Ok, jóvenes, no sé si han tenido alguna dificultad en este ejercicio, espero que no. Quiero una pregunta. Claro. ¿Puedes explicar sobre cómo encontrar la cifra significativa? Cómo encontrar las cifras significativas en el caso de las operaciones que estamos haciendo, ¿eso me estás diciendo? Sí, de los números para reconocerlos, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de operaciones aritméticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, la regla involucra, para saber cuáles son las cifras significativas de un resultado, involucra a los números que están participando en cada regla, ¿no? Por ejemplo, si es la regla de suma, ¿no es cierto?, de suma y de resta, las cifras significativas que van a quedar en el resultado va a depender del último dígito más significativo de los números que están en la operación, ¿no? En el caso de la multiplicación y división, la cantidad de cifras significativas de la respuesta va a depender de la menor cantidad de cifras significativas que tiene cada número, ¿sí? Eso, en resumen, son estas dos reglas de operaciones aritméticas. Entonces, para saber cuántas cifras vamos a utilizar en el resultado de una operación aritmética, tenemos que referirnos
a estas dos reglas, ¿no? A la regla de la suma y resta o a la regla de multiplicación y división. Entonces, conociéndola bien las reglas, ya podemos saber cuántas cifras significativas van a tener los números en la respuesta. No sé si aclaré un poco la pregunta que me hiciste. Fue Henry, creo que el que preguntó. Sí, ingeniero, lo entendí. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, las operaciones combinadas, ya que combinan, ¿no?, operaciones de suma, resta, división, multiplicación, ahí entonces vamos a respetar la precedencia de las operaciones en primer lugar y los paréntesis, ¿no es cierto? Los paréntesis ahí nos indican exactamente qué operaciones vamos a hacer primero, ¿no? Entonces, siempre van las operaciones que yo les coloque, van a estar con los paréntesis bien aclarando cuáles son las operaciones que se van a hacer primero, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces les decía que ya hay un práctico en plataforma ahorita para que ustedes lo resuelvan y lo suban ahí a la plataforma, ¿no? Entonces le he puesto como fecha tope el 7 de abril para todas aquellas personas que todavía no están inscritas y que tengan tiempo de inscribirse. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no, vamos a quedar por ahí. En cualquier formato, ingeniero, Word, PDF, a mano, a computadora, el práctico. Es preferible que el formato con el que suban a las plataformas sea PDF siempre, ¿no? Porque ahí la plataforma no necesita transformarlo, no necesito yo bajarlo, el práctico, para mirarlo. Si es PDF, directamente yo lo puedo mirar ahí, ¿no? Siempre y cuando también lo sepan subir bien el práctico, ¿no? Tienen que aprender bien a utilizar la plataforma para que ustedes suban ahí el práctico y se quede dentro del espacio de la plataforma. En ese caso, para mí es bastante simple verlo el práctico, ¿no?, y calificarlo. Entonces, lo ideal, si es que lo hacen a mano, ¿no?, es que le saquen una foto y esa foto la transformen a formato PDF, ¿no? Hay varias aplicaciones ahí en internet, ¿no es cierto?, pues dependiendo del celular que ustedes tengan, que sacan la foto y automáticamente ya las transforma al formato PDF. Y así ese formato ya lo suben a la plataforma. Es el formato, digamos, más fácil que la interpreta bien, digamos, la plataforma. Pueden subir en cualquier formato, pero eso me va a dificultar un poquito a mí para calificar, ¿no es cierto?, el práctico. Ok, jóvenes, si es que no hay más duda, entonces quedamos por ahí. Nos vemos el próximo martes. Y el próximo martes vamos a comenzar la siguiente unidad, que ya se la voy a activar, o ya está activada, creo, que es la cálculo de raíces de ecuación. Entonces, para que le vayan dando una miradita, y ya el martes vamos a desarrollarla rápidamente. Disculpe, ¿el práctico es a mano? Puede ser a mano, puede ser en máquina, ¿no? Ustedes vean ahí cómo lo hacen, que sea bien presentable, obviamente, que sea entendible, que se pueda distinguir bien, ¿no? Si ustedes tienen una letra que no es muy presentable, entonces háganlo en máquina, ¿no? Puede ser el ejemplo así como está hecho aquí, digamos, ¿no, Inge? Aquí como Claro. lo ha resuelto usted, digamos, ¿no? Ya, está bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces quedamos por ahí. Buen fin de semana y ya nos vemos el día martes. Chau, chau para todos. Igualmente. Hasta luego. Se cuidan. Chao.